La Iglesia es la mayor estafa del mundo. La Iglesia es la mayor mafia de la historia. A lo largo de la historia se han documentado varios casos de asesinatos, violaciones, adoración, magia negra, hipnosis, manipulación, extorsión o coacción. Recuerden los millones de víctimas de la Inquisición. ¿Por qué creen ustedes que no se hacen públicos los 90 km de bibliotecas y archivos secretos del Vaticano? La palabra secreto es repugnante en una sociedad libre y abierta. JFK. Vaticano, capital de la corrupción. Los Rothschild, familia de banqueros asesinos de hace siglos que provocaron la Primera Guerra Mundial y financiaron ambos bandos de la Segunda, son los banqueros del Vaticano. La fortuna del Vaticano es secreta e incalculable, contando que es un paraíso fiscal con blanqueo de dinero de dudosa procedencia, donaciones, negocio inmobiliario, tesoros, reliquias y demás. Mientras millones de personas, niños incluido, mueren de hambre, frío o enfermedades cada año por todo el mundo, otros cientos de millones de personas son seguidores adeptos a esta secta, que adora una amplia variedad de imágenes vírgenes de cualquier color, Jesus, y hasta piedras u objetos. Los millones de personas que cada año visitan el Vaticano, no tienen ni idea de que están sobre una necrópolis, cementerio o ciudad de la muerte de la cultura anterior a la romana, que adoraban a la diosa pagana del inframundo, que vivía y vive en la colina vaticana. Actualmente, en interior del Vaticano, podemos ver una cruz invertida, que según el propio Vaticano representa la muerte del apóstol San Pedro. Pero la verdad es bien distinta. La cruz invertida es un símbolo satánico demoníaco anticristiano, es una burla de la muerte de Cristo. Muchas de estas cruces invertidas se acompañan de pentagramas invertidos, lo cual hace más potente su simbolismo. Que la cruz invertida sea conocida como símbolo de la muerte del apóstol San Pedro, no significa que sea la verdad. La Biblia no da ese dato. La Biblia no se documenta ni de la muerte del apóstol San Pedro, ni de la muerte del apóstol San Pablo. Estudiemos algo sobre la historia de algunos papas porque deben saber toda esta inamovible verdad histórica. Las historias de algunos papas dejarían pálido hasta el más degenerado psicópata. El carácter y la moral de muchos de los papas nos revela claramente que no son sucesores ni de Cristo, ni del apóstol San Pedro, sino sucesores de un sacerdocio pagano. Muchos de los papas fueron tan depravados y degenerados en sus acciones, que los que no profesaban ninguna religión, se avergonzaban de ellos. Pecados tales como el adulterio, adoración, sodomía, violación, coacción, extorsión, torturas depravadas, asesinato o alcoholismo, han sido cometidos por muchos de estos papas a través de la historia. Estamos conscientes de que atribuir esta clase de pecados a quienes proclaman ser el Santo Padre, vicario de Cristo y obispo de obispos, ha de ser alarmante cuanto menos, pero el que ha estudiado la historia de los papas, comprende claramente que la mayoría han sido cualquier cosa menos hombres santos. Por ejemplo, Papa Sergio II, año 904 a 911. El Papa Sergio II obtuvo la oficina papal por medio del asesinato. Los anales de la Iglesia de Roma hablan sobre su vida en pecado con Marocia, una conocida prostituta de esa época, quien le engendró varios hijos ilegítimos. Este papa fue descrito por Baronio y otros escritores eclesiásticos como un monstruo y por Gregorio como un criminal aterrorizante. Papa Bonifacio VII, año 984 a 985. El Papa Bonifacio VII mantuvo su posición a través de cuantiosas distribuciones de dinero robado a Juan XII y León VIII, ambos monstruos llenos de sangre y suciedad. El Papa Bonifacio fue un asesino. Hizo que el Papa Juan XIV fuera encarcelado y envenenado. Bonifacio asesinó al Papa Benedicto VI estrangulándolo. El Papa Silvestre II lo llamó un horrendo monstruo que sobrepasó a todo mortal en su maldad. Pero, evidentemente, el Papa Silvestre no era mucho mejor, pues la Enciclopedia Católica dice que el pueblo le consideraba como un mago pactando con el diablo. Papa Juan XV. Enseguida, vino el Papa Juan XV, año 985 a 996, quien dividió las finanzas de la Iglesia entre sus familiares, lo que le trajo la reputación de ser codicioso, de torpes ganancias y corrompido en todas sus acciones. Papa Benedicto VIII, año 1012 a 1024. Benedicto VIII compró el oficio de papa por medio de chantaje. Papa Juan XIX, año 1024 a 1033. Este papa también compró el papado con corrupción, y pasó por toda la escala de títulos eclesiásticos reconocidos,
en un solo día. Papa Benedicto IX, año 1033 a 1045. Benedicto IX fue elegido papa, siendo apenas un niño de 12 años, por medio de arreglos monetarios con las poderosas familias que manejaban Roma. Este papa niño creció en la maldad, y cometió homicidios y adulterio en pleno día. Fue un horrendo criminal a quien el pueblo desterró de Roma. Finalmente, la compra y venta del cargo papal se hizo tan común, y la corrupción tan pronunciada, que los gobernantes seculares tuvieron que intervenir en el nombramiento de los papas. Papa Inocencio III, año 1194 a 1216. El Papa Inocencio III sobrepasó a todos sus predecesores en homicidios. Durante su reinado, Inocencio, el cual era todo menos inocente, hizo asesinar a más de 1 millón de supuestos herejes, promovió la más infame y diabólica acción en la historia de la humanidad, la Inquisición. Por espacio de más de 500 años, los papas usaron la Inquisición para poder mantener el poder. Solamente Dios sabe cuántos millones de personas fueron asesinadas al no estar de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia. Papa Bonifacio VIII, año 1294 a 1303. El Papa Bonifacio VIII tuvo las siguientes virtudes. Practicó la brujería. Llamó mentiroso e hipócrita a Cristo. Declaró ser ateo. Negó la vida y fue un homicida y un pervertido sexual. Oficialmente dijo lo siguiente: el darse placer a uno mismo, con mujeres o con niños, es un pecado tan insignificante como frotarse las manos. Papa Juan XXI, año 1410 a 1415. En Papa Juan XXI fue acusado por 37 testigos de fornicación, adulterio, incesto, sodomía, hurto y homicidio. Se probó que había violado a 300 monjas. Su propia secretaria, Niem, dijo que en Bolonia mantenía un harén donde no menos de 200 muchachas habían sido víctimas de su lujuria. Por todo ello el concilio lo halló culpable de 54 crímenes, y para no verse condenado, optó por huir. El registro oficial del Vaticano ofrece de este hombre esta información sobre su inmoral reinado: su señoría, Papa Juan XXI, cometió perversidad con la esposa de su hermano, incesto con monjas, tuvo relaciones sexuales con vírgenes, adulterio con casadas y toda clase de crímenes sexuales, entregado completamente a deseos carnales, totalmente adverso a la vida y a las enseñanzas de Cristo. Fue llamado públicamente Diablo encarnado. Para aumentar su fortuna, el Papa Juan XXI puso impuestos a todo, incluyendo la prostitución, juego y la usura. Se le ha llamado con frecuencia el más depravado criminal que se haya sentado en el trono papal. Papa Sixto IV, año 1471 a 1484. El Papa Sixto IV tuvo 2 hijos ilegítimos a los cuales hizo cardenales. Usó el papado para enriquecerse él y sus familiares. También hizo cardenales a 8 de sus sobrinos, aunque algunos de ellos eran aún niños. En cuanto al lujo y extravagancias, rivalizó con los Césares. Papa Inocencio VIII, año 1484 a 1942. El Papa Inocencio VIII tuvo 16 hijos de varias mujeres y no negó que fueran engendrados en el Vaticano. Como muchos otros papas, multiplicó los oficios clericales y los vendió por vastas sumas de dinero. Incluso permitió corridas de toros en la plaza de San Pedro. Papa Rodrigo Borgia o Alejandro V. Año 1492 a 1503. Ganó su elección al papado mediante chantajes con los cardenales, práctica común. Vivió en incesto público con sus 2 hermanas y con su propia hija, y era el padre y amante de su hija Lucrecia, de quien se dice tuvo un hijo. El 31 de octubre de 1501 realizó una orgía sexual en el Vaticano, que no ha tenido parangón alguno en los anales históricos de la humanidad. Papa Pablo III, año 1534 a 1549. El Papa Pablo III engendró 4 hijos el día de su coronación, realizó festivales con cantantes, bailarinas y bufones. Papa León X, año 1513 a 1521. Este papa fue elegido para 27 oficios diferentes clericales antes de tener 13 años de edad. Fue enseñado a considerar los cargos eclesiásticos solo como un medio de ganancia. Declaró que el quemar a herejes era una orden divina. Los sacerdotes de esa época contaban chistes indecentes y usaban palabras profanas.
Lutero describió a los papas de la época como peores en su conducta que los emperadores paganos y explica que los banquetes a los papas les eran servidos por 12 mujeres desnudas. Papa Pío XII, año 1939 a 1958. Este papa fue cómplice de dictadores genocidas como Hitler, Franco, Pinochet, Videla o Mussolini. Se caracterizó por su ambigüedad, falta de contundencia, vergonzoso y escandaloso silencio cómplice directo de más de 70 millones de víctimas de la 2 grados guerra mundial. Además, a sus espaldas carga crímenes contra la humanidad como los de la Santa Inquisición o Santo Oficio, hoy llamado Congregación para la Doctrina de la Fe. La Inquisición nunca fue abolida por la Iglesia, solo actualizó su nombre a este último. Esta congregación fue dirigida hasta escasos días por el Papa Benedicto XVI o Ratzinger, que así se llamaba cuando era miembro de las Juventudes Nazis para más tarde ser soldado de Hitler en las baterías antiaéreas. También los apoyos de los papas Pío XI, Pío XII y Juan XXI dieron su bendición especial a Franco en su golpe de Estado y genocidio en la Guerra Civil Española. Por orden del Papa Pío XII, los sacerdotes católicos cambiaron la sotana por el uniforme de los temibles escuadrones asesinos de la Stasi, dirigieron los asaltos más bárbaros y brutales contra los ortodoxos, y practicaron torturas satánicas que nunca antes se habían visto en el siglo XX. No hablamos de 800 años atrás, sino del año 1940. La gran ramera del Apocalipsis mostró sus colmillos y destruyó por completo a sus enemigos y encubrió sus crímenes astutamente. Todo esto está documentado en muchos libros. A la población no católica de la Croacia católica, Yugoslavia, le dieron a escoger, la conversión o la muerte. Cerraron sus templos, destruyeron los documentos parroquiales, quemaron los edificios eclesiásticos, con frecuencia arrestaban a los feligreses ortodoxos en sus templos y los dejaban allí, o en salones locales, mientras esperaban su suerte, conversión a la fuerza, campos de concentración o ejecución. Su supervivencia a menudo dependía del capricho de los comandantes de la Stasi y de los padres católicos, sacerdotes, que los acompañaban. Papa Juan XXIII, año 1958, 1963. Comunista y masón de grado 33. Como cardenal, eligió recibir su sombrero cardenalicio de manos del conocido anticatólico Vicente Auriol. En sus funciones sociales en París, Juan XXIII fue visto con frecuencia con el asesino de católicos, el embajador soviético, M. Bogomolov. Quitó del calendario de los santos a los 14 santos patronos, ayudantes, y una serie de otros santos, incluyendo a Santa Filomena. Juan XXIII quiso que el clero de las iglesias ortodoxas de Rusia, muchos de los cuales eran agentes de la KGB, participaran en el Vaticano II. Los ortodoxos dijeron que asistirían, siempre que no se condenara al comunismo. Por lo tanto, Juan XXIII, el iniciador de la apostasía del Vaticano II, negoció el Gran Acuerdo Vaticano-Moscú y el Vaticano acordó no condenar el comunismo a pesar de que la Iglesia Católica había condenado el comunismo en más de 200 ocasiones. El Papa Juan XXIII envió a los obispos de todo el mundo un documento de 69 páginas en el que amenazaba con la excomunión a quien no mantuviera en estricto secreto las acusaciones de abuso sexual que conocieran. Juan XXIII fue quien inició la masiva conspiración que es la secta satánica del Vaticano II.